Decimos de vuelta. Buenas noches también ahí a los del Zoom y por supuesto a los que después nos ven en YouTube. El título de hoy, vayamos buscando Apocalipsis 2. El título del mensaje de hoy va a ser ¿Cómo volver al primer amor? Vayamos a Apocalipsis 2 para ver de dónde sacamos este término. Estas dos palabras, digamos. El primer amor, 3, podemos decir. Apocalipsis 2. Vamos a leer del 1 al 7, que es el mensaje de la carta a las 7 iglesias. Y este es el mensaje a Éfesos. Dice Apocalipsis 2:1, vamos a leer hasta el 7. Dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esta vez yo me quería enfocar en una enseñanza. No vamos a hablar tanto de las iglesias, sino en una enseñanza más bien personal sobre esto del primer amor, ¿no? Y hay otra versión, me gusta el versículo, creo que es versículo 4, que dice en la TLA: Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Y yo pensaba cuántas veces nosotros perdemos esa pasión, ¿no? Esa pasión por Cristo, ese fuego, esa motivación, quizá por servirle, ¿no es cierto? Y quizá es algo común que las primeras veces de algo, como por ejemplo, no sé, la primera vez que servimos en un campamento, lo hacemos con mucho ímpetu, con muchas fuerzas. Y quizá cuando conocemos a Cristo es algo parecido porque conocemos la verdad, conocemos el Evangelio y tenemos como esa pasión, ¿no? Quizá para los hijos de cristiano, que muchos de nosotros nos convertimos más de chicos, quizá esa pasión comienza cuando nos damos cuenta que tenemos que tener una relación con Dios y empezamos a tener un amor más personal hacia Dios, ¿no? Y para empezar el mensaje, no lo quiero hacer muy extenso, quería anotar 5, pero anoté 6 señales que perdiste tu primer amor. La primera de las señales de que perdiste tu primer amor, o el primer amor, es que sentís menos gozo al orar, leer la palabra o hacer algo para Dios. Esto es porque tu corazón no está receptivo, ¿no es cierto?, a la palabra de Dios. Porque perdés de vista las cosas de arriba y pones tu vista en las cosas de la tierra. La segunda señal, porque orás sin fe. Dice la palabra, vayamos a Hebreos 11:6. Anoté varios versículos para casi todo lo que voy a decir. El primero era Apocalipsis 2:1 y este es Hebreos 11:6. Perdón. El primero es que sentís menos gozo al hacer algo para Dios. El segundo es que orás sin fe. Dice Hebreos 11:6. Dice así. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acá dice la palabra, es imposible acercarse a Dios sin fe. Es importante que tengamos fe. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando y sentimos que lo oramos a la pared? Tenemos que tener, no importa los sentimientos, tenemos que tener la seguridad de que la fe, ¿no es cierto?, la certeza de que Él está ahí. La tercera, dijimos, la primera que sentís menos gozo al hacer algo para Dios, o sea, hay menos gozo. La segunda, que orás sin fe. Y la tercera
la tercera señal de que perdiste tu primer amor es que tus oraciones o prédicas se vuelven repetitivas. ¿Por qué? Porque hay un estancamiento, ¿no es cierto? Cuando perdemos esa pasión nos estancamos y dejamos de crecer. Es como, no sé si han escuchado, creo que muchos de nosotros hemos escuchado que la vida cristiana es como una pendiente para arriba, en donde tenemos que todo el tiempo estar caminando, porque si no, como que nos vamos para abajo. Entonces, ¿cuántas veces, si nos ponemos a analizar nuestra vida, nuestras oraciones, nuestras prédicas, lo que hablamos a lo demás, como que nos mantenemos estancados? Quizás es porque no estamos creciendo, porque no estamos teniendo ese primer amor. La cuarta, tu relación con Dios no es prioritaria en tu vida. Puede ser que haya algo en tu vida que esté ocupando el lugar que Dios tendría que ocupar. Y ese algo en tu vida puede ser incluso el servicio de Dios, puede ser incluso algo lícito, ¿no es cierto? Como siempre decimos, pero que ocupa el tiempo que tendría que ocupar tu relación con Dios. Entonces dijimos tenés menos gozo al hacer algo para Dios. El segundo, que orás sin fe. El tercero, que tus oraciones o prédicas se vuelven repetitivas. El cuarto, que tu oración con Dios no es prioritaria en tu vida. El quinto, que criticas y notás más los errores de los demás. Vuelvo a decirlo, criticás y notás más los errores o pecados de los demás. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. No, ¿qué pasa? Cuando nosotros corremos, como dijimos, los ojos de Dios, los ojos de la vista en las cosas de arriba, ponemos nuestros ojos en nosotros. Entonces tenemos tal orgullo para sentirnos como superiores a los demás, y entonces es cuando empezamos a juzgar de una mala manera, ¿no? Dice Proverbios 16:5, no hace falta que lo busquen, dice: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. No tenemos que ser tan orgullosos como para pensar que somos más que otra persona, ¿no? Y el sexto y último es que haces las cosas por obligación. ¿Cuántas veces el principal motivo por el que hacemos las cosas es por obligación o por presión social hacia los demás, ¿no? Entonces estas son las 6 señales. Vamos a pasar a las 3 causas por las cuales perdemos el primer amor. El primero, vayamos a Proverbios 28:13. La primera causa por la que perdemos el primer amor, que quizás es la más común, quizá no, pero que es el pecado. Proverbios 28:13 dice, lo voy a leer de acá: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado, hermanos, es un peso, ¿no? Dice en Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso, dice, y del pecado que nos asedia. Y me gustó esa palabra, que esa palabra viene de las guerras, ¿no es cierto? Que yo la busqué y dice cercar un lugar fortificado para impedir que salgan quienes están en él o que reciban socorro de afuera, ¿no es cierto? En las épocas de las guerras, los que saben más, lo deben saber, saben más de historia, se asediaba para que la gente, digamos, que se muera de hambre, porque no le dejaba salir. ¿Y cuántas veces el pecado hace esto en nuestra vida? Nos bloquea en todos nuestros ámbitos, ¿no? No nos deja prosperar. Entonces dijimos, la primera causa es el pecado. La segunda causa es que nos rendimos ante una prueba. Muchas veces, hermanos, en vez de, como dijimos, poner la mira en las cosas arriba, nos rendimos ante una prueba y en vez de saber de que la prueba produce paciencia y produce fe, terminamos despreciando a Dios, culpando a Dios, cuando esa prueba tiene un propósito de bendecirnos, ¿no? De tener más fe. Y la tercera, dijimos la primera, el pecado; la segunda, rendirnos ante una prueba; y la tercera, por costumbre. Vayamos a Marcos 12:33. Recuerdo el título para los que vinieron hace un rato, que es cómo volver al primer amor, ¿no? Cómo volver a tener esa pasión por Cristo. Marcos 12:33. Dice así: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Hermanos, quizá parece que no tiene tanto que ver, pero
esto habla, ¿no es cierto?, de amarle con todo nuestro ser y que obedecerle es más que cualquier holocausto, sacrificio que hagamos. Y yo pensaba cómo tendemos a acostumbrarnos a todo lo que hacemos. Que no es malo, porque si se pone a pensar es un poco de adaptación, nos acostumbramos a lo malo, eso está bueno, pero muchas veces nos acostumbramos a lo bueno, como por ejemplo a tener el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Se nos mueve la mirada de agradecimiento y de saber que es un privilegio, porque tener el Espíritu Santo dentro nuestro deberíamos estar súper agradecidos con el Señor, saber de que estamos acá, que somos salvos, deberíamos estar agradecidos, pero muchas veces por costumbre, por ritualismo, dejamos al Señor de lado y seguimos con nuestros rituales, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones. Ahora vamos a ver, para ya ir finalizando, dijimos las 6 señales de que perdiste tu primer amor. Hablamos de las 3 causas por las que perdemos el primer amor, que son el pecado, rendirnos ante una prueba y por costumbre. Puede haber distintas, estas son las que yo englobé. Y por último, vamos a ver las 5 maneras o 5 pasos de volver al primer amor. El primer paso, ahora sí vayamos a Hebreos 12:1, que yo leí un pedacito hace un rato. Hebreos 12:1 dice, conocidísimo versículo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube testigo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, como ya se dijo, el pecado es un peso que nos frena, es un peso que no nos deja avanzar. Y nos estanca en nuestra vida, nos estanca en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Contristamos o reprimimos al Espíritu Santo, el cual es el que actúa en nuestra vida y nos hace crecer, ¿no es cierto? Esto, bueno, si lo quieren buscar después, está en Efesios 4:30, que habla de que contristamos al Espíritu Santo. Y así no lo dejamos actuar en nuestra vida. ¿Pero qué debemos hacer? Debemos confesarlo a Dios y dejarlo atrás. Dice 1 Juan 1:9, conocidísimo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que ir a Él y confesarnos. Entonces el primer paso es dejar el pecado. Segundo paso, volvamos a Apocalipsis 2:5, que es lo central de este mensaje. Apocalipsis 2. Bueno, el 4 era, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el 4 ahí da una solución, dice, el 5, perdón. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y me gustó esta palabra, que es recordar. Que básicamente, la busqué por las dudas, me gusta buscar las definiciones. Pasar a tener en la mente algo del pasado. Y anoté otro versículo que es Salmo 105:5, que dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hermanos, frenémonos, después de dejar el pecado, ¿no es cierto? Frenémonos a recordar cuántas experiencias debemos tener nosotros en nuestra vida y cómo Dios actúa en nosotros. Desde que nos convertimos, desde ese momento hasta ahora, debemos tener un montón de experiencias de maravillas que ha hecho Dios con nosotros. Recordemos lo que Dios hizo en nuestra vida. El tercero, dijimos el primero dejar el pecado, segundo recordar lo que Dios hizo en nuestra vida. El tercero, recordar lo que Dios es y lo que Dios hace, es decir, leer la palabra. Vayamos a Hebreos 4:5. Perdón, 4:12. Los hago pasear porque está bueno leer la palabra, ¿no es cierto? Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y después, bueno, no lo busquen, pero si lo quieren anotar, Romanos 10:17, también muy conocido, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en el tercer paso, recordar lo que Dios es y lo que Dios hace. Hermanos, leamos la palabra. Parece
tonto, perdónenme la expresión, pero es básico y es lo que Dios nos manda a hacer. O sea, es súper simple. ¿Querés más fe? Lee la palabra con entendimiento, profundizá, ¿no es cierto? Acá dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El cuarto, también hablando con respecto a las costumbres, es salir del ritualismo o de las costumbres. Vayamos a Salmos 98:1. Salmos 98:1. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Y vayamos también a Romanos 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá habla de cantar al Señor un cántico nuevo y de renovarnos, ¿no? Y no necesariamente habla de cantar canciones nuevas, sino también de renovarnos en el amor de Dios día tras día. Cantamos, creo que también, y la palabra habla de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Hermanos, recordemos y renovémonos en nuestra fe al Señor día a día. Pidámosle al Señor, Señor, este día te lo quiero dar a vos, ¿no? La palabra dice, basta cada día su propio mal. Démosle día tras día a nuestro Señor. Salgamos de la rutina, hagamos cosas quizá para salir un poco de la rutina. No sé, se me ocurren ejemplos prácticos. Si estás acostumbrado a, no sé, a leer la Biblia 10 minutos y después orar 5 minutos, empezar orando y después lee, no sé, escuchar música para adorar y después orar y después lee. Intentemos salir de la costumbre porque muchas veces el ritualismo, la rutina, nos genera olvidarnos de lo principal que es Dios y ponemos como principal la rutina, ¿no? La disciplina. Entonces el primer paso, dejar el pecado. El segundo, recordar lo que Dios hizo en nuestra vida. El tercero, recordar lo que Dios es y hace. El cuarto, salir de la costumbre. Y el 5, y creo que es el más importante después de todos, acercarse a Dios con honestidad y confianza. Vayamos por último a Hebreos 4:16. Ya terminando. Dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vuelvo a leerlo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿sentís que te falta esa pasión por Cristo que tenías antes? Acercate a Dios, contáselo a Dios. El Señor quiere que nos acerquemos confiadamente a Él. El Señor quiere que sepamos que Él está, que tengamos fe de eso, que vayamos a Él. Es simple, ir a Él, mirar a Jesús. Entonces, en resumen, ya terminando, creo que no fui extenso, todo lo contrario. Hermanos, dejemos el pecado, recordemos las maravillas de Dios, salgamos de la rutina y acerquémonos confiadamente a Dios, a ese Dios que está 24/7 disponible para nosotros. No nos olvidemos de esto, intentemos salir de la rutina que muchas veces se nos hace y volvamos a enamorarnos de Jesús, a tener esta pasión, este primer amor. ¿Para qué? Para glorificar a nuestro Señor y también porque eso va a ser de bendición para nuestra vida. Así que, hermanos, vamos a orar y ya terminamos. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer por este momento. Dios, ayúdanos a quizá muchos de nosotros volver a ese primer amor, Padre. Ayúdanos, Dios, a tener esa pasión por Cristo, a despojarnos del pecado, Señor, de ese peso que nos asedia,
a recordar las maravillas que vos has hecho en nuestra vida, Señor, a leer tu palabra, a aumentar nuestra fe meditando en tu palabra profundamente, Señor, y a poder acercarnos a vos confiadamente día tras día, Señor. Te agradecemos porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te agradecemos porque vos querés que nos acerquemos confiadamente a vos. Señor, bendecí nuestras vidas, Señor, hablarnos a nuestros corazones de lo que tenemos que cambiar y ayúdanos a poder glorificarte de la mejor manera y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y no para la nuestra. Señor, te damos la gloria, te bendecimos y lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias. Mientras